tardes, muy buenas noches, depende de cuándo nos estéis viendo. Estamos hoy aquí en Sobre Hombros de Gigantes con un especialista maravilloso en adicciones, sobre todo con sustancias. Si os acordáis de un vídeo anterior, cuando estuvimos hablando de las necesidades en la pirámide de Maslow, el día de su aniversario, os dije que esto os lo iba a explicar muchísimo mejor, las diferencias entre el uso, el abuso, la necesidad, la dependencia. Una persona muy especial y hoy es el día. Hoy estará con nosotros David Gariswain, así que os dejo con él. Bienvenido, David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy para hablarnos sobre tu especialidad. Cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, desde cuándo, todo lo que no quieras contar sobre ti, bien recibido es. Bueno, buenos días, Leticia, muchísimas gracias por la invitación, lo primero de todo. Y bueno, para contextualizar y que los que nos están oyendo me conozcan un poquito, bueno, me llamo David, tengo 31 años actualmente, soy psicólogo sanitario. Además de la psicología sanitaria, he estudiado criminología, el grado en criminología, todo a través de la USAL. Y bueno, con posterioridad, aparte de tirar y especializarme un poco en la rama jurídica, forense, también el campo en el que esencialmente me he estado dedicando estos últimos años ha sido al de las adicciones y toda la patología asociada a este tipo de trastornos. En este campo actualmente no llega cerca de los 3 años dedicándome a él de forma profesional, tanto a nivel ambulatorio como a nivel más centrado en lo que es el ingreso a la comunidad terapéutica. ¿Disfrutas? ¿Te gusta tu trabajo? Pues al principio no te diré que me encantaba. Empecé en el San Juan de Dios de Palencia, era una unidad de tipo ambulatorio, tipo CAZ, y no voy a negar que al principio es un área de trabajo que impacta mucho, impacta muchísimo y al principio impacta e impone. No sabes muy bien por dónde entrar, ves casos ya desde el inicio sumamente graves y no sabes muy bien cómo enfocarlos, pero conforme me he ido dedicando cada vez más, tanto en el CAD que comento, que estuve, no llegó al año, como actualmente donde me encuentro, en Neurosalus, que es ya más centrado en lo que es el tratamiento en forma de ingreso, aunque también tenemos tratamiento ambulatorio, es de las ramas que más satisfacción me ha ido produciendo conforme más pasa el tiempo. Esto lo hablaba el otro día, además, justamente con un compañero. Creo que es de los trabajos donde más percibo que cuanto más tiempo estoy en este área, más me gusta. Qué importante es la vocación en nuestro sector, ¿eh? En todos, pero... Sí. Qué importante. ¿Qué tipo de dificultades sueles ver, David? Bueno, tenemos que partir primero de que el propio trastorno, la propia adicción ya es un trastorno, una patología mental muy compleja. Muy compleja no solamente por la propia sintomatología, sino por todo lo que rodea, porque ya no es solamente el problema del paciente y su adicción, son todas las conductas que hay alrededor, es muchas más variables, englobas no solo el paciente, también se incluye la familia, todas las áreas en las que se le ha ido viendo afectado. Bueno, entramos en la rama judicial, en la rama laboral, entramos en muchas áreas. Entonces, es sumamente complejo el abordaje con el paciente. Además, es muy habitual encontrarnos, esto lo veía más cuando trabajaba en el CAZ, sí que es cierto que en las comunidades terapéuticas se suele ver un poco diferente, pero sí que es cierto que en un gran porcentaje de los pacientes que yo he visto, te encuentras con pacientes que no quieren tratarse. No quieren tratarse. Uy, qué raro. Sí, y es que es así, es como estoy aquí porque mi familia me obliga, estoy aquí porque mi familia me echa de casa, estoy aquí porque si no me meten en la cárcel y es como, pero yo quiero seguir drogándome y es como, vale, ¿qué hacemos? Claro. Entonces, si hubiera que destacar una dificultad es esa, ¿no? La predisposición del paciente, que como digo, en la comunidad terapéutica se observa menos. En las comunidades terapéuticas, a la hora del ingreso, sí que se observa una mayor disposición por parte del paciente. Por supuesto, se creen que están más preparados y predispuestos de lo que realmente están. Eso es un proceso que va evolucionando. Pero yo diría que es la principal dificultad, ajeno al craving, síndromes de abstinencia varios, ajeno a todo eso y a la propia, como he dicho, dimensión del problema. Yo diría que ese es el punto esencial en el que nos encontramos, en el que más problemas encontramos, el que se adhieren al tratamiento.
Súper complicado. Ya en todos los tipos de dificultades, trastornos o problemas que podamos ver, esa adhesión al tratamiento es importantísima, pero cuanto más en a lo mejor algo como lo que tú estás viendo, algo sobre todo, pues como tú dices, ¿no? Siempre hay una afección de todas las áreas de funcionamiento de la persona, no solo a nivel individual, sino a nivel de entorno, familia y demás. Entonces, primero el ser conscientes de que tengo un problema, como todo, como en todos los trastornos, en todas las problemáticas, en todas las casuísticas, identificar y ser consciente y aceptar que tengo un problema y que tengo que trabajar por solucionar ese problema. Que no es, me tomo una pastillita y ya está todo guay. No, 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 que es que esto es pico y pala, pico y pala, pico y pala y pico y pala. Seguro que tienes por ahí alguna anécdota contarnos relacionada a lo mejor con alguna dificultad que te hayas podido encontrar en estos años. Que de Hombre, tantas, ¿no? hay una se extiende a casi todos, y es la de la pastilla mágica, como has dicho. Prácticamente todos, bueno, no voy a decir prácticamente todos porque igual es muy aventurado, pero muchos de ellos es pero no puedes darme algo para estar bien. O sea, esa pastillita mágica que todos andan buscando. No hablemos ya en un adicto. O sea, que si encima hay sustancias de por medio, mejor que mejor. O sea, es como, venga. Entonces, como así anécdotas a nivel general, pues encuentras sobre todo esas, ¿no? O sea, siempre te encuentras mucho ese tipo de peticiones habituales, como es una pastilla mágica, el yo me voy a curar, en plan, yo con esto me voy a curar. Es decir, vosotros me vais a curar. Y es como, joder, creo que tenemos, no entendemos muy bien cómo funciona esto todavía. O sea, el propio papel activo del paciente no suelen tenerlo tan en cuenta. Es como, joder, sois un centro muy prestigioso, ¿no? Se supone que de aquí yo salgo estupendo. Y es como, vamos a ver. Ya, pero es que el esfuerzo viene de dentro. Nosotros te podemos dar un poco la pauta, te podemos decir qué es lo que tienes que hacer, pero lo tienes que hacer tú. Sí, totalmente. Y luego, pues como anécdotas, pues como comprenderás, pues hay de todo. Sobre todo, así como curiosidades que se pueden encontrar, sobre todo en mi caso, que pasé como de un tipo de centro, tipo público, más ambulatorio, el único que dispensa metadona de toda la zona, y ahora pues como a digamos, a una comunidad terapéutica en un ámbito más privado, mucho más, abro unas comillas muy grandes, VIP, y te das cuenta de que no hay grandes diferencias entre ellos. Que yo en el CAZ a lo mejor tenía una persona heroinómana, con unos consumos bestiales, que apenas podía aguantar un síndrome de abstinencia, trapichero, todo lo que tú quieras. Y luego, sin embargo, en la comunidad terapéutica tengo a un señor, y esto es real, a un señor de 70 años que es uno de los mayores empresarios que te puedas imaginar, que ha hecho auténticas fortunas, pero fortunas en todos los sentidos, con familia, todo, y es peor que el heroinómano que está en la calle, que duerme con un pincho bajo la almohada, y es peor este señor. De hecho, como anécdota, este señor de 70 años es el único paciente en estos 3 años que llevo trabajando que se me ha encarado hasta el punto de querer agredirme. Y sin embargo, en el otro centro no me ha pasado nunca. Entonces, un poco la conclusión a la que quiero llegar es que, sobre todo así como anécdota, a raíz de esta anécdota es que este trastorno no entiende de estatus sociales, ni entiende de clases sociales, ni de... No, te das cuenta de que tanto el hombre o la mujer más cultos, con más estudios, con más dinero del mundo, puede ser tanto o más adicto que el clásico heroinómano que nos encontramos igual en un programa de callejeros, que intentan hacerte como esa visión, ¿no? De esto es el drogadicto, y no, eso no es el drogadicto. El adicto es mucho más que todo eso. Y cualquiera podemos cualquiera podemos acabar desarrollando eso. Un poco como con la enfermedad mental en general. Todos podemos terminar teniendo una depresión o podemos pasar por un proceso ansioso. Todos podemos pasar por un proceso de ese estilo. Aquí se produce lo mismo, pero además llama mucho la atención por el estigma social que hay al respecto. Completamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, David, porque además yo, desde que tengo la consulta ya hace unos cuantos años, una de las preguntas básicas del protocolo, pues ya sabes, ¿comes bien? ¿Duermes bien? ¿Hay alguna sustancia que hayas probado en algún momento? ¿Consumes algún tipo de sustancia? Pues tabaco, alcohol y otras sustancias
y te puedo decir que un porcentaje, pues a lo mejor del 1% de todas las personas que yo he visto a lo largo de todos estos años me ha dicho que no. Que nada, solo a lo mejor, y a lo mejor te exagero mucho, a lo mejor un 1% me ha dicho que no. El resto, en un determinado momento de su vida, sí que ha consumido o está consumiendo en la actualidad, o consume o de forma habitual ciertas cosillas, o de vez en cuando en bodas, bautizos y comuniones. Pero está, el consumo está. Lo que pasa que es lo que luego hablaremos también de esos mitos, esos estereotipos, esas ideas de que si solo se hace una vez o de vez en cuando, pues no. Pero el pues no, el salir a lo mejor a beber, sí que yo solo bebo los fines de semana. Sí, bebes solo los fines de semana, pero es que te bebes hasta el agua de los floreros. Es que eso no es la definición de adicto. No, claro. La definición de adicto es la persona que está durmiendo en un banco en la calle. La definición de alcohólico es una persona, pues lo que decías tú, ¿no? El heroinómano que sale en callejeros. No, es que las adicciones van mucho más allá y las tenemos día a día y no las queremos ver. Que yo creo que eso es lo más complicado y lo más difícil de aceptar. Totalmente de acuerdo. De hecho, quiero decir, si nos vamos a la parte estricta de lo que es adicción, a la hora de definirla, ¿no? O sea, adicción es al final la dependencia a una sustancia, a una droga, como quien dice, ¿no? Así muy a grosso modo. Si nos vamos a lo estricto, al DSM, el manual de diagnóstico que solemos emplear, al final, tanto el DSM como la CIE-10 utilizan un poquito el mismo criterio. Son 12 posibilidades, 12 síntomas, perdón, y a partir de que cumplas X, tu nivel de adicción es leve, moderado o grave, o estás en un caso, o es un nivel de adicción, o estás más en abuso. Distintas nomenclaturas, pero en esencia es lo mismo. Ese es el problema, ¿no? Que normalmente asociamos que el adicto es, como muy bien has dicho, es el estallado, el que está tirado. No tengo en cuenta de si, por ejemplo, mi consumo de alcohol está afectando a mi entorno familiar y a mí mismo. No tengo en cuenta si eso está afectando a mi propia percepción. No estoy teniendo en cuenta si, como bien dices, es algo completamente compulsivo en lo que no es que me beba una cerveza o me fume un porro, sino que es que me bebo 14 y de forma totalmente compulsiva. No se tienen en cuenta una serie de variables porque lo único que entendemos para que pueda ser adicto, que además esta frase es muy habitual, el que venga un paciente y diga, pero si yo no tengo mono. Y es como, vale, pues no cumples uno de los criterios, perfecto. Esto normalmente es mentira, porque enseguida, mientras te dice el no tengo mono, tiene los ojos así, está temblando y te está diciendo, yo no tengo mono. Y es como, vale, no tienes mono. Vale, lo quitamos, te creo, voy a quitar ese síntoma, no lo tienes. Y yo tolerancia, nada. Luego habla contigo y resulta que consume 1 gramo diario, pero en ese momento él te dice, yo no tengo tolerancia, yo consumo siempre lo mismo. Y te das, pues vale, venga, te quito otro, pero es que son muchas más cosas. No es el que me meta muchas cantidades y luego además tenga mucho mono, es muchos más aspectos que abarca esta enfermedad y la gente suele desdeñarlos. Y ese es el problema. Hay una frase que les digo siempre, porque es que normalmente asocian mucho las cantidades y el síndrome de abstinencia. Es lo primero que asocian para ver si son adictos o no. Yo siempre se lo digo, mira, olvídate de las cantidades. ¿Cómo utilizas la sustancia? Esa es para mí la clave. Esa pregunta para mí es súper importante. ¿Qué uso le das a la sustancia? ¿Es algo que un día en una boda, en un bautizo, te tomas algo, o un día con unos amigos, o incluso un día tú solo en tu casa tomas algo porque te apetece? ¿O es que resulta que cada vez que tengo un éxito lo celebro poniéndome hasta arriba? Me deja la novia o el novio y resulta que me voy a poner hasta arriba porque no quiero quedarme en casa pensando en ello. Cuando estoy pasando un duelo porque ha fallecido alguien y resulta que en lugar de salir un día o 2 de fiesta a la semana, salgo 4, porque esto es muy habitual. Yo solo consumo de fiesta. Igual sale 4 días a la semana de fiesta. Entonces, es el... Sí, o el salir sin saber no consumir. Exacto. Yo salgo y no sé pasármelo bien si no consumo X sustancias. Es que ahí ya tienes un condicionamiento, ya tienes una asociación. O sea, si tú eres capaz de salir y no tomar nada, pues fantástico y maravilloso. Bébete un agua, un Aquarius y ya está. Pero si sales y el salir lo tienes asociado a beber, a fumar, a pastillas o a lo que sea, ahí es que ya igual tenemos que empezar a plantearnos que tenemos un problema. Pero yo no sé si a ti te ocurre, a mí en la consulta, cuando yo dejo entrever en algún momento con algunas personas que puede ser que esa asociación ya esté derivando en un mal uso, que podemos estar en un abuso y cerca de la necesidad. No, pero es que yo no tengo ningún problema.
Claro, la negación, no, si yo en cualquier momento yo no dependo, pero ya cuando sales lo necesitas, porque es que si no, no te diviertes. De hecho, esa es la clave. Como muy bien dices, esa es la clave. Ya lo necesitas. Igual todavía no eres adicto, ojo, no, a lo mejor no, pero que estás empezando a crear una base muy sólida para crear una adicción, por supuesto. La cosa es eso, ¿no? Las personas... va muy asociado también al cómo entendemos el consumo, por lo menos aquí en España, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, salir de fiesta y emborracharnos es que es algo casi interiorizado, es casi como religión, ¿no? Es como... Es que yo... entonces, muchísima gente lo dice esto y no son adictos, pero dicen, yo es que si no salgo y bebo es que no me lo paso bien. Vale, puede que no seas una persona adicta, no voy a diagnosticar algo que no es, pero por supuesto, cuando un paciente viene a consulta, por el motivo que sea, puede ser por ansiedad o depresión, lo que sea, pero ya en el momento que te está diciendo eso es como, vale, date cuenta que igual no tienes un problema de adicción, pero ya hay algo que no está funcionando bien. ¿Por qué lo necesitas? Otra cosa es que te guste, vale, refuerzo positivo a tope, genial, pero, ¿por qué lo necesitas? ¿Por qué lo precisas? Porque esa es la base de la adicción, o sea, la necesidad. Como dicen los manuales, la necesidad imperiosa de consumir. Es que eso es imprescindible y muchas veces no quieren verlo. Yo siempre digo que yo creo que se aplica en todas las patologías mentales, pero bueno, en los clásicos estadios del cambio, como ya hemos comentado alguna vez, Leti, sobre Sí. de precontemplación, contemplación, de Prochaska y Clemente, yo siempre a los pacientes, porque a veces que es muy habitual encontrarnos que luego se agarran a todas las palabrejas técnicas que pueden y le están dando un feedback en una terapia grupal a un compañero y se te ponen a hablar de resiliencia de forma súper técnica y es como, pero vamos a ver, o sea, hazlo más sencillo. Yo siempre les utilizo mucho lo de los duelos por la pérdida. Las fases del duelo cuando hay una pérdida. La negación, la depresión, la negociación... No, perdón, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Es tal cual. Es tal cual. Al principio es todo pura negación. No quieren aceptar que está empezando a haber un problema, no quieren aceptar la dimensión del problema. E incluso cuando vienen y te dicen, sí, tengo un problema con las drogas, es que no aceptan ni una mínima parte de todo lo que conlleva. Esto es uno de los problemas más habituales, de hecho, que nos encontramos. Ese estadio precontemplativo o de negación es el más duro porque el paciente entiende que tiene un problema, sabe que tiene un problema con las drogas y entiende que eso le está afectando de forma muy profunda a su día a día, pero una de las cosas que más trabajamos con ellos es lo que se llama conciencia de enfermedad, el darme cuenta de que tengo una enfermedad, pero ellos entienden conciencia de enfermedad como el entender soy adicto, y no. Conciencia de enfermedad es entender soy adicto y lo que ello supone. El decir soy adicto, no voy a poder volver a pisar un bar, soy adicto y toda la vida voy a ser adicto, soy adicto y no puedo consumir otras sustancias, muchas cosas. Y ese es como también en relación un poco a lo que antes me habéis preguntado, esa es la parte donde tienes que intentar romper, ese muro hay que romperlo, porque si no, el paciente no sale de ahí y va a volver a consumir. Además es que es así, va a volver a consumir, porque no entiende la dimensión del problema. Sé que tengo un problema, eso lo sé desde hace muchos años, desde que mi madre me echó de casa y estoy en la calle. Claro que tengo un problema, no soy tonto, pero ¿entiendes lo que supone ese problema? Eso es lo que les cuesta más. David, al hilo de lo que has dicho, ¿un adicto es siempre adicto? Cuando ya decimos que hay un... Esto crea mucha controversia y no quiero venir aquí a sentar cátedra, pero sí, porque sí, aquí hay un amplio debate al respecto y hay enfoques distintos. Como en todo. Bueno, pues hablamos siempre desde tu experiencia, desde tu enfoque, desde tu perspectiva. Luego habrá a lo mejor otros profesionales que tengan otra opinión, pero bueno, esta es la tuya. Exacto. Desde el ámbito clínico sanitario y también a nivel personal, en mi opinión, una persona que ya ha desarrollado una adicción ya va a ser una persona adicta toda la vida. Esto no solo viene de mí o del ámbito clínico y sanitario, sino que sistemas muy conocidos como el 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, el Minnesota, que es una evolución del 12 Pasos, que se centra más en el trabajo con el terapeuta recuperado, es como una evolución, es en el que los padrinos evolucionan como un terapeuta o psicólogo recuperado, que es un poquito el sistema que nosotros utilizamos. O sea, estos sistemas que tienen muchos años a sus espaldas y tienen una base para decir esto, defienden que la adicción es algo para toda la vida, es crónico. Hay muchas cosas que podríamos decir para argumentar esto. Por supuesto, por un lado, la más básica que yo les digo siempre, vamos a ver, te has cargado el sistema, el circuito de recompensa te lo has cargado, es así de sencillo. Vamos a ver,
Yo no soy experto en neuropsicología, no, pero es evidente y está más que demostrado, porque hay estudios al respecto, que las drogas crean un impacto muy dañino a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso y esencialmente en el circuito recompensa, en todo lo que es la regulación de la dopamina, núcleo accumbens y demás, han creado un daño que es muy complicado y que no se regenera, es un daño que es permanente. Y cuanto más fuerte y más sostenido en el tiempo es el consumo, mayor es ese daño. El doctor Terán, que es uno de los miembros de la Asociación de Patología Dual en España, decía a mí me gustaba mucho una expresión que explicaba a los pacientes, y es que desde el momento que se desarrolla ya la adicción, desde el momento que se establece la necesidad de consumir, que antes hablábamos, tu cabeza se convierte, es como un panel lleno de luces fundidas. En el momento que tú dejas de consumir, las luces se van apagando, más bien. Son luces encendidas, sí, que lo he dicho mal. Y en el momento que tú dejas de consumir, esas luces se van apagando. Digamos que se queda como en un stand-by. Entonces, es que el panel esté en stand-by no quiere decir que haya desaparecido. Tú en el momento que le des ese estímulo de nuevo a tu cerebro, yo les digo a los pacientes, la cabra va a tirar para el monte. Claro. Empiezas a encender todas las luces. Un compañero mío tiene una forma de explicarlo que a mí me encanta, y es, el adicto tiene que comprender que desde el momento que desarrolla la enfermedad, su vida al final son, como él se lo explica así, es una carita sonriente y una carita triste. Y hay una línea entre medias. La carita triste es consumir la sustancia. La carita sonriente es, digamos, una vida funcional en esencia, el ser feliz que decimos. Entonces, ¿sí? Cada cosa que tú haces te acerca más a la carita sonriente o te acerca más a la carita triste. Porque es imposible, como bien sabemos, estar en un estado de felicidad perpetua. Vamos a hacer cosas mal, vamos a hacer cosas que nos duelan. Obviamente. Entonces, el adicto tiene que entender, es uno de los puntos esenciales que les decimos, tiene que entender desde el momento que entra por la puerta que tú siempre vas a estar en esta fluctuación. Y tu cabeza, aunque lleves 30 años sin consumir, va a haber momentos que quiera tirar para aquí. Yo he visto personas que han recaído que llevaban 4 años sin consumir y han venido con una recaída. Y el problema es que en el momento que encienden ese panel de luces que antes decíamos, que se lo explicaba muy bien el doctor, porque además yo se lo voy a explicar a un paciente que había recaído después de mucho tiempo, es ya un inicio, es un montón de cosas. Es el día que fuiste a un bar, pero no bebiste, ya encendiste una pequeña luz. Tu cerebro tiene asociado el bar al consumo, tiene asociado al alcohol el bar. Ya le estás encendiendo una pequeña luz. Si tú luego te juntas con tu camello, que era el que te pasaba la droga, igual no consumes ese día, pero ya estás encendiendo otra pequeña luz. Y así sucesivamente hasta que de repente un día el alcohólico dice, hostia, pero ¿cómo he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he bebido? La recaída como proceso, que se llama. Sí, es la continua lucha. Cuando hablamos también en otro tipo de dificultades o enfermedades o problemáticas, cuando a mí la gente me dice, Leti, ¿y esto cuándo se me va a pasar? Y yo digo, nunca. Vas a tener que estar continuamente luchando con ese diálogo interno, utilizando todas las estrategias que tienes. No es lo hago una vez y ya está, ya no vuelve. No, no, no. Es que ese diálogo interno hay que trabajarlo todos los días, toda la vida. Y yo creo que es el pensamiento mágico que tenemos de lo aprendemos. Bueno, el primer pensamiento mágico es la pastillita y ya está. El hablar, soltar y ya se acabó. No, cuando superamos eso y nos damos cuenta de que tenemos que trabajar, luego el siguiente paso a superar es, ¿y todo esto cuánto tiempo lo voy a tener que hacer? Sí. Pues para siempre. O sea, ¿cuánto tienes que respirar? ¿Cuánto tienes que comer? ¿Cuánto tienes que beber? ¿Cuánto tienes que moverte? Toda la vida. No es un lo hago y se acabó. No, no, no. Es que una vez que aprendas a hacerlo, tienes que mantenerlo. Cuanto más lo hagas, más fácil te será. Pero no lo haces una vez y se acabó. Es para siempre. De hecho, si partimos que ya en los adictos la tasa de abandono en los tratamientos es alta, porque es muy alta la tasa de abandono, la mayoría no superan el primer mes. Vuelvo a decir, la mayoría desde mi experiencia en mi trabajo, porque no tengo ahora mismo un dato que pueda aportar con una referencia sólida, pero supongo que es así. Al menos lo que yo veo en mi trabajo, tanto cuando estaba en el CAD como actualmente. Y en el CAD teníamos también allí la comunidad terapéutica de Pampuri, en Palencia, y que era pública, que no les costaba dinero, que aún así las tasas de abandono solían ser cerca del mes, no llegaban a completar el mes en la mayoría de casos. Puedo afirmar lo mismo en el centro en el que estoy actualmente, que sí, es de pago, pero aún así sucede lo mismo. La tasa de abandono es muy alta y lo que tú dices es clave. El paciente es eso, primero está ese... Vale, la pastillita mágica, vale, de acuerdo, no hay pastilla mágica, lo acepto, lo asumo, tengo un problema, lo acepto, lo asumo, venga, vamos a empezar a trabajar. Tú comienzas a empezar a trabajar con el paciente, muy colaborador,
participa en todo, tú ves que va evolucionando, que se ha adaptado estupendamente. Y luego viene el momento en el que se empieza a acercar el mes, mes y medio, 2 meses incluso, un paciente que aguanta un poquito más. Y ya es cuando es como, claro, es que esto a mí ya no me aporta, porque, claro, yo ya me he desahogado, ya me habéis dado herramientas, ya me habéis enseñado, y es como conciencia de enfermedad, lo que antes hablábamos, no estás entendiendo cómo funciona esto del todo. Y esto no es porque muchas veces esto se observa mucho, ¿no? Es como, claro, es que como en vuestro caso pagan, es que lo que quieres es que el paciente siga porque así sacas dinero. No, perdona, tú te metes en Pampuri, en Palencia, que le cuestas dinero al Estado, no olvidemos, porque es una comunidad, es un servicio concertado con el SACIL. Entonces es como, te están ayudando a través de la seguridad social, que ojo, estoy totalmente a favor, pero en el propio sitio, en el propio Pampuri, tú te metes y te dicen de 6 meses a 1 año tú de aquí no sales porque no estarás lo suficientemente preparado. Y además ahí te hacen firmar por contrato. Ahí te hacen Y firmar. la gente, si tú le dices eso, dice, ¡tanto tiempo! ¿Tanto ¡Madre tiempo? mía! ¿Cuánto voy a tardar? ¿Cuánto te llevas drogando? Yo les hago esa pregunta siempre. ¿Cuánto te llevas drogando? Y de ahí cuando te dicen, wow, pues igual tienes el que lleva 2 años y tienes el que lleva 40. Ahora mismo tenemos un paciente que es un alcohólico crónico que lleva más de 40 años con alcoholismo. Y a los 2 meses ya decía que estaba preparado. Y es como, después de 3 tratamientos en otros sitios, y es como, pero vamos a ver, mi niño, pero tú te das cuenta de lo que me estás diciendo, es que a mí ya no me enseñáis herramientas nuevas. Y es como, coño, pero es que las herramientas llega un momento que se acaban, que es que ahora lo que tienes que hacer es aplicarlas. Y es que si lo más básico que te estoy pidiendo no me lo haces bien, porque es que es además así, porque es que es la típica persona que ves que no te hace bien las cosas. Y es como, vamos a ver, por mucho que esa es la falsa percepción de control que tienen, ¿no? El yo voy a controlar, yo ya estoy preparado, yo puedo hacerlo, y es como no estás entendiendo la dimensión del problema, no estás entendiendo que, que la adicción no es algo que tú digas de forma, en muchos casos sí, pero una persona que quiere recuperarse no es venga, voy a salir y voy a consumir. La adicción al final es su estilo de vida. No han creado un estilo de vida en torno a su familia o lo que sea. No, han creado un entorno de vida alrededor del consumo, y ahí está la familia, el trabajo, etcétera, pero lo que va primero es el consumo. Entonces, como llevas 10 años, 20 años en los que lo esencial, tu centro, tu core es la sustancia y cómo vas a conseguir tu dosis, y resulta que me estás diciendo que en 2 meses ya tienes asumidísimo que no vas a volver a consumir. Lo habitual en estos casos es que se produzca una recaída, como es lógico. Hay un mito muy generalizado también, David, no sé si tienes la misma percepción, y es el tener todas las herramientas posibles y cada vez más. Dame más, dame más, dame más, dame más, dame más. Es que no hacemos nada diferente, dame más, dame más. Pero ¿sabes hacer lo que te he enseñado sin que yo esté detrás diciéndotelo? Dame más, dame más, dame más. Y es como, no, controla lo que tienes, que lo importante, a ver, en todas las etapas hay cosas importantes. La identificación, la aceptación, el trabajo, el gestionar que esas subidas y bajadas van a estar ahí, que no pasa nada porque hay una recaída, que tenemos que volver a subir, que eso está. Pero una vez que ya sabes cómo tienes que hacer las cosas, mantenerlo, ahí la cuestión no es un dame más, ya estoy bien. No, es y ahora te vas distanciando del terapeuta y ahora vas intentando haciéndolo tú sin que haya una persona detrás diciéndote continuamente lo que tienes que hacer, porque efectivamente te las sabes. Sabes la teoría, ahora automatízalo. No es un dame más, dame más, dame más, es que a mí esto no me funciona. ¿Te has preguntado por qué no te funciona? ¿Lo estás haciendo bien realmente? O sea, a lo mejor no es la técnica, a lo mejor es que no lo estás utilizando como debes utilizarlo. O no lo has practicado. A mí me hace mucha gracia en la consulta muchas veces, no me funciona. Cuéntame cómo lo has hecho. Cuéntame cuántas veces lo has hecho. Una vez, ay, claro, con una vez que lo hagamos ya, magia. No, esto es como todo, esto es pico y pala. Yo siempre les pongo el ejemplo muchas veces de conducir. Tú te montas en el coche y ya la primera práctica ya eres Schumacher, sí. Ya eres Alonso, ya eres Pedrosa en la moto, quien sea. No. Esto es pico y pala. O sea, nadie nace enseñado, nadie nace aprendido. Y si tú quieres aprender a controlar esas cositas que te molestan y te hacen daño, evidentemente esto es a largo plazo. Es verdad que el cerebro, y lo sabemos, es cortoplacista. Sí. La recompensa inmediata, que en parte también es como funcionamos todos, pero en las adicciones igual a lo mejor se ve un poquito más de forma inmediata. O sea, yo necesito algo y lo necesito ya, en este momento. Entonces,
ver que a lo mejor las técnicas y las herramientas psicoterapéuticas van a largo plazo y que consiste en insistir y persistir, nos cuesta mucho más conseguir esa adhesión. Completamente. De hecho, es muy habitual en la comunidad terapéutica, dado que están allí todo el día, no es una sesión suelta, sino que están todo el día y están ahí todo el día con nosotros. Pues nosotros, tanto los psicólogos como los terapeutas que están, les vamos pues mandando distintos trabajos para trabajar ciertas áreas. A veces son más a nivel más introspectivo, a veces son cosas sencillas, de más tipo de relajación, práctica de mindfulness, no porque el mindfulness les vaya a curar, sino que es una herramienta más. O sea, son pacientes muy ansiosos, muchas veces no consiguen tener una buena higiene del sueño y a veces pues, el coger el hábito de hacer todos los días un ratito de mindfulness les puede ayudar. Son pequeñas cositas que les vamos dando a nivel pues, de un poquito pues, tanto de herramientas como de hábitos, etcétera. Y también pues les vamos mandando distintos trabajos, les vamos haciendo distintos talleres y es muy habitual eso, esa expresión, ¿no? Es que ya no me mandéis más trabajos, es que ya no tengo nada. Esto es una frase que nos dice mucho. Yo ya he hablado todo lo que tenía que hablar de mi pasado y es como, esto no es psicoanálisis. Con todo el respeto que tiene el psicoanálisis, pero esto no es psicoanálisis. No estamos buscando ese pasado traumático. No, es distinto, el enfoque es diferente. Y el paciente muchas veces tiene un barullo y no lo entiende y es como, es lo que tú dices. Yo siempre digo que hay una triada en el adicto, que es la baja tolerancia a la frustración, la inmediatez y la impulsividad, y se retroalimentan entre las tres. Es decir, y eso, en un tratamiento, pues imagínate, si no me sale bien el primer mindfulness, el mindfulness es una mierda, por supuesto. Si la terapia de hoy de la tarde no me ha gustado, ya todas las terapias grupales son una mierda y yo me piro de aquí, que además es lo habitual. O sea, Sí. bueno, ejemplo, o sea, como el otro día, esto ha sido hace 3 días, un paciente me pidió si podía conseguirle un poco de suplementación deportiva para poder entrar, porque tenemos un gimnasio y quería para hacer el ejercicio, pues un poco de proteína y un poco de creatina. Y le digo, venga, te cojo la proteína, no puedo cogerte la creatina porque es un polvo blanco que es igual que la cocaína, o sea, vamos a ver. Y le digo, esto no, porque te recreas. Acordaros del panel de luces que he dicho antes, tenemos que controlar los estímulos. Si tú ahora mismo te pones a mirar eso, es un chico con unos consumos altísimos de cocaína, es como te vas a poner fatal, te va a entrar un signo de abstinencia tremendo, acabas de llegar, coge la proteína que es de color chocolate y no te va a estimular, y esto pues no lo necesitas ahora mismo porque no lo necesitas. Bueno, el movidón que se armó porque no le cogíamos la creatina, no podéis imaginar, pues eso, baja tolerancia a la frustración, lo que llamo baja tolerancia al no, que se suele decir, a mí, y porque estoy acostumbrado a que cuando quiero algo lo tengo, por supuesto, impulsividad a muerte, o sea, gritar, enfadarse, todo lo... Y al final es eso. Eso no se dan cuenta que no vale solamente con coger una herramienta. No vale que tú aprendas muy bien a hacer una respiración diafragmática que te calme cuando te pongas así. Es que es como, vamos a ver, si te estoy diciendo que no te voy a coger un suplemento deportivo y me estás armando la marimorena y que si ahora mismo estás fuera vas a consumir, porque vas a consumir. ¿Cómo puedes decirme a los 2 meses que es que ahora ya aguantas todo genial cuando salgas fuera y yo qué sé, o sea... tengas cualquier problema con tu jefe en el trabajo, con tu pareja o lo que es como... eso no les cuesta mucho entenderlo e interiorizarlo. Y claro, es un problema porque muchas veces da mucha rabia porque ves que el paciente va pasando el tiempo y es que, pues sí, está más estable, pero no interioriza la importancia de todo eso. Que al final es lo que dices tú. Los pacientes veteranos, los pacientes que llevan mucho tiempo con nosotros, algunos ya superan los 3 años y están muy bien, lo insisten mucho en las grupales cuando van. Esto es para toda la vida y tú es como ir a cambiar el aceite al coche. Tienes que tener tu terapia, tu sesión, que vienen una vez a la semana a una grupal y una vez cada 15 o 20 días a una individual con nosotros, con los psicólogos. No hacen nada, que no es más. Y se lo insisten y es como, tenéis que venir porque incluso aunque ya haces todo bien, interiorizas tu día a día, interiorizas los hábitos que has ido aprendiendo, aún hay días que llegas a la grupal y el grupo y el propio terapeuta te dan caña porque no estás haciendo algo bien, porque te estás acercando a esa carita triste que antes decíamos, porque a lo mejor pues has empezado a ir más habitualmente a un bar y no te viene bien, te estás juntando con una persona que no te viene bien y es que no te das cuenta, no se dan cuenta y es normal, y yo se lo digo, que es normal, que no es que seas tonto, no, que nos pasaría a cualquiera, Sí.
porque es algo automatizado. Pero la expresión de la cabra tira para el monte tira al monte es por eso. Es, date cuenta y necesitas siempre esa persona, ya sea un compañero del grupo de apoyo, ya sea que son esenciales a los adictos, ya sea el propio terapeuta, tienes que darte cuenta, porque si no lo reconduces, te vas acercando poco a poco a una recaída, y la recaída en las adicciones puede ser la última. De hecho, nosotros hemos tenido casos, el caso más grave que hemos tenido fue el de un paciente que llevaba casi 2 años y tras una recaída directamente se suicidó porque no podía superarla. Y por mucho que tú trabajas la recaída con ellos, que sí, que es una de las fases y es uno de los procesos que tienen que pasar, porque siempre se dan algún tipo de recaídas, es muy complicado asimilarlo en las adicciones, y más si llevas tiempo. Cuando un paciente lleva muchos años o mucho tiempo sin consumir, una recaída es muy duro de asimilar, y algunos no consiguen levantar cabeza de eso. Entonces, es bueno recordarles siempre la dimensión del problema y lo grave que puede llegar a ser. De hecho, el día que pasó eso es que, vamos, es que se destrozaron todos, se quedaron destrozados. Pero es que no entienden la dimensión. Y claro, es como con hacer trabajos y que me den 4 herramientas, pues ya lo tengo. Y de hecho la expresión habitual es: yo tengo clarísimo que no voy a volver a consumir. Me da hasta asco. Yo siempre ahí les digo, ¿cuántas veces, les digo a los veteranos, ¿cuántas veces habéis oído esta frase? Y se quedan como... Una persona que dice eso ya mal, vamos mal. Porque eso es como ese autoconvencimiento que realmente es un autoengaño. Esta enfermedad es la enfermedad del autoengaño, por excelencia. En general, la enfermedad mental es el autoengaño, ¿no? Porque es yo enfrentándome contra mí mismo, de alguna manera. Pero en el caso de las adicciones, donde además metes un agente externo, como es una droga, que altera toda tu percepción, que ya no es que tus propios pensamientos y emociones que no consigues regular cada vez te van haciendo más daño y tú mismo te vas haciendo más daño, sino que aparte de todo eso, tienes un agente externo que se está encargando de destrozarte entero por dentro. Y eso hay veces que no se dan cuenta y es muy complicado. Es muy complicado. David, ¿qué edades suelen ser? Porque tenemos también, yo creo que una idea estereotípica de lo que suele ser la edad de consumo. ¿Qué edades suelen ser a lo mejor las más conflictivas para empezar a consumir? Si pudiéramos evitar el consumo en esas edades, ¿con qué edades estás trabajando tú ahora mismo en el centro donde estás? Sí, a ver, si tenemos que... Respondiendo directamente a la pregunta, si tengo que hacer una media de la edad que tengo ahora mismo de personas en tratamiento, suelen ser pacientes que superan la treintena, más no podría hacer una media exacta, que superan la treintena y hasta entre los 30 y los 50 creo que sería la media de los pacientes. Pero, importante, tenemos muchos casos, cada vez más, últimamente me ha sorprendido, lo hablé el otro día con el doctor Gaona, que estaban recibiendo en consulta muchos pacientes muy jóvenes, de en torno a 18, 17 añitos, con inicios de consumo muy abusivos, sobre todo de cannabis, de THC. Es lo que, combinándolo a veces con sustancias, digamos, ya más duras, aquí abro unas comillas porque hay que cogerlo con pinzas, pero ya con el consumo incluso más duras de inhalantes, cocaína, etc. Si tuviera que hacer yo, por intentar explicarlo, si hubiera que hacer la adicción, lo que me ha brindado la experiencia es que parece que se suele establecer eso, en torno a los 30 y pasados los 30. Por ahí es cuando más casos he visto de una adicción ya consistente, es decir, esta persona tiene un trastorno por adicción. Pero casi todos coinciden en que los años anteriores ya había un consumo y abuso importante de sustancias. Es decir, esto se lo explico mucho a los jóvenes, sobre todo, porque ellos no entienden la dimensión del problema. Si es algo que se ve que es característico en los más jovencitos, es que la dimensión del problema no la perciben. O sea, es como, joder, me fumo un porrete de vez en cuando con mis colegas o tal. No lo perciben. El proceso de escalado es muy significativo. Todas las líneas de vida que yo veo de todos los pacientes de las edades que digo que se comprenden, tienen las mismas características. Empiezan a consumir en torno a los 12, 13, 14, 15 años. Es un consumo que va siendo consistente. Tienen un pico de abuso por un motivo X. Puede ser me voy a la universidad, o puede ser se muere un familiar. Puede ser un motivo de diversa índole. Entre los 20 y los 30 se empieza a establecer un escalado muy fuerte con etapas de abusos bastante serios. Ahí suele ser algo que destaca bastante. Y ya luego, te das cuenta como a partir de los 30 o pasados los 30, se empieza a ver ya un patrón directamente. Ya no es el fin de semana, ya no son las cantidades, es la manera que va cambiando.
Pero bueno, respondiendo un poquito de forma a eso, sería entre los 30 y los 50 es donde yo más he visto. Si es verdad, esto es importante, solo que no suelen verse en tratamiento, problemas sobre todo con el alcohol se suele ver sobre todo en personas superiores a los 60 años. Ahí hay una etapa de vida en la que es muy habitual que se inicie mucho, sobre todo en el alcohol. Pero esos pacientes son personas que no suelen ponerse en tratamiento. Eso lo va estudiando el propio Ministerio de Sanidad a través del área de adicciones y drogas, el Observatorio Español, con las encuestas se va viendo que ahí hay una franja de edad donde los consumos son bastante disparados. Sobre todo, ya digo, en alcohol y en benzodiazepinas se está viendo bastante también. Pero son pacientes que no suelen querer ponerse en tratamiento. Suele ir muy asociado a, pues por ejemplo, el nido vacío, que los hijos se alejan de casa, jubilaciones. O sea, una serie de duelos que van asociados a esa edad, junto con conductas habitualmente muy asociadas al consumo. El típico de, esto se mucho en los pueblos, lo de irse a las tardes a tomarse el vinito, pues ya no es un vinito, ya son 15. Esto se ve mucho, pero, como digo, son pacientes que no suelen ponerse en tratamiento. No puedo dar una cifra exacta al respecto, de hecho tengo pocos pacientes de esa franja de edad, pero si nos agarramos a los datos del Observatorio Español de Adicciones y Droga, ahí hay una franja de mucho riesgo y con un consumo bastante abusivo de sustancias, esencialmente alcohol. Hablábamos antes también, David, de los intervalos temporales, de que hay personas que en un mes piensan que ya están perfectos o en 2 meses, y luego has hecho otra comparativa con los veteranos que tú llamas, que llevan 3 años con vosotros y demás. Sí. Haciendo las cosas bien, de forma concienzuda, siguiendo todas las pautas, con sus recaídas, sus altos y sus bajos, ¿cuánto dirías más o menos que es el tiempo adecuado para que una persona tenga esa conciencia de enfermedad, se adhiera al tratamiento, sepa y utilice todas las estrategias y sea capaz de salir a la calle y tener una vida funcional, sabiendo que siempre va a tener que hacer uso de esas herramientas diariamente? En el caso de las adicciones, sí que es cierto que, bueno, en las adicciones no, aquí creo que he errado. En la enfermedad mental en general, yo creo que es muy importante atender a las características personales de cada uno, ¿no? O sea que no podemos ser rígidos en cuanto a tiempos porque eso puede luego suponer problemáticas. Pero si tenemos que tirar de medias o tenemos que mirar un poco lo que nos aportan, pues, los datos y los distintos estudios, se suele considerar que un paciente adicto está recuperado, que no curado, porque a lo máximo que va a aspirar siempre es a estar recuperado, es decir, tener una vida perfectamente funcional sin consumir. Se suele considerar que un paciente está recuperado, según a quien preguntes y a qué asociación, entre los 3 y los 5 años. Ahí es donde en ese margen es donde se dice que entre 3 y 5 años de tratamiento, no ingreso, tratamiento, se puede considerar que un paciente está recuperado. Que de hecho en nuestro centro es cuando se les da una pulsera negra, que es la que un poco establece que esa persona ha pasado un proceso de recuperación completo. Eso sería ya, como digo, esto es genérico. ¿Por qué negra? Esto viene un poquito, en nuestro caso lo hacemos por el tema de Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos, según los meses que llevan de tratamiento, se les dan una serie de llaveros o pulseras de color que representan de alguna manera el proceso de recuperación. El color no sé si tiene algún significado, la verdad que no me he informado al respecto, pero por si alguien tiene curiosidad, la blanca es la desintoxicación, de los 0 a los... desde el día 0 hasta el 20, 25 días, luego se da la roja. Eso sí que nosotros con la roja hacemos la alusión de que roja quiere decir peligro. Que en plan, te has desintoxicado, pero ahora viene lo duro. Luego viene la naranja en torno a los 2 meses, la amarilla que ronda entre 4 y 5 meses, luego ya viene el salto al azul, que es el primer año, la verde, que son los 2 años, y la negra, que son los 3 años. Que es la que ya tienen los pacientes, pues eso, que ya podemos considerar, según el sistema que nosotros seguimos, que estarían recuperados, pero con un riesgo de recaída igual que cualquier otro. Solo que ya pueden estar son perfectamente funcionales en su día a día y no requiere más allá. Si nos centramos en un paciente, ¿cuánto tiempo debería estar en ingreso? Aquí sí que es muy personal, ¿vale? Yo la recomendación que hago siempre a las familias, porque esta es una pregunta muy habitual, un mes mínimo para la desintoxicación. Si un paciente no está como mínimo un mes ingresado, no va a recaer. Y además se lo digo tal cual, no va a conseguir aguantar sin consumir, porque el mes es lo que se tarda en desintoxicarse. Entonces, es lo primero y lo más básico en un paciente adicto.
Luego viene la deshabituación. Yo siempre digo, lo que recomiendo a las familias y a los pacientes es que mínimo intenten, y esto es un mínimo minimísimo, es los 3 meses, que cumplan 3 meses de ingreso, por lo menos, que es cuando se suele empezar a ver que la deshabituación va siendo más consistente. Ya a lo mejor ya podemos alternar con que se exponga al exterior, pero que vuelva a ingresarse igual un par de semanas, vuelve a salirse, hacer un poquito el sistema de salidas progresivas. Lo que yo les digo de todos modos, si por mí fuera y dependiera y no hubiera variables de por medio, yo posiblemente metería a todos los pacientes conditio sine qua non en el centro de 6 meses, incluso un año, y los tendría un año entero ingresado, para que con salidas programadas, pero son los pacientes que pueden permitirse estar un año en ingreso, son los que más consistentes salen a nivel de tratamiento, porque interiorizan muchísimo todo. Yo sé que esto cualquiera que lo oiga dirá, menuda salvajada, totalmente, es una burrada estar una persona ingresada 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año, es una salvajada. Pero la complejidad del problema es que es una salvajada también. O sea, es que hay terapias que lo juro, son agotadoras porque ya no es el no consumas, es buscar mínimos detalles, es hilar a unos niveles de fino, de atender a una serie de características de personalidad, a una serie de hábitos, que tienes que hilar tan fino y que ves que hay pacientes de mucho tiempo que recaen por unas tonterías que se han ido haciendo bola. Tonterías no quiero que se malentienda, o sea, pero cosas tan nimias que no les damos importancia en nuestro día a día, que han ido haciendo bola. Y hacen un efecto bola de nieve, es que ves como una persona que igual lleva 2 años en tratamiento, haciéndolo muy bien, recae. Y recaen de la forma más grave que te puedas imaginar. O sea, no es, ay, es que he dado un sorbito. No, es que recaen y recaen con todo. Hasta el punto de, como antes he dicho en un ejemplo, que pueden quitarse la vida, o sea, es que es muy serio. Entonces, es que claro, cualquiera que lo diga, como digo, se tiene que asustar, pero si quiere, aunque se puede adaptar y se puede intentar entender siempre la realidad del paciente, es que con menos de 3 meses es muy complicado conseguir una recuperación consistente. Y si me dejas elegir, yo hay pacientes que les digo, se lo digo siempre, si pudieras quedarte cerca de 6 meses, es que sería lo idóneo. Pero es complejo, porque claro, dile a un paciente que tiene que estar ingresado un año. Y aparte de eso es el parar tu vida, ¿no? El decir, no puedo estar con mis amigos, no puedo estar con mi familia, no puedo trabajar. Sí, aparte todo eso que hemos dicho, ¿no? Que es multifactorial, o sea, no solo es la adicción, sino la familia, los amigos, el trabajo. Siento que solo estoy trabajando en mí, yo quiero salir de aquí, quiero ser una persona funcional, porque muchos no lo verán, pero otros dirán, jolín, quiero hacerlo lo mejor posible para salir de aquí lo antes posible porque quiero trabajar y quiero hacer mis cosas. A lo mejor tengo familia, hijos, pareja, lo que sea, o un perro al que atender o que me ayuda en mi día a día. Y estoy aquí ingresado y no puedo hacerlo. Entonces, es verdad que todo eso también ayuda un poco, no sé cómo lo percibes tú, a trabajar quizás un poquito más con ahínco y con fuerza si tienes esos apoyos externos. ¿Cómo ves tú el tema familiar, pareja, hijos, amigos, trabajo? ¿Cómo se ayuda también a esas personas externas que dicen, jolín, queremos ayudar, no sabemos cómo, si están ingresados, aquí están con vosotros, les estáis ayudando, pero ¿y nosotros desde fuera? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Hasta dónde llega? Sí. El tema de la familia es algo que se ha olvidado durante mucho tiempo, y esto no solamente las adicciones. La frase de no hay un paciente enfermo, hay una familia enferma, es algo que hoy, gracias a Dios, hoy en día parece que se va interiorizando cada vez más. Como digo, no solo es a las adicciones, por supuesto, pues una persona que está pasando por una depresión gravísima no solo afecta al propio deprimido, afecta también a todo su entorno. Esto se ha visto, donde más se ha visto siempre ha sido en las demencias, ¿no? El síndrome del cuidador, que se suele decir. Total. Pues en el caso de las adicciones, el término que solemos utilizar es el de la coadicción, que se llama. Es que igual la familia no es adicta, pero es coadicta. No es que forme parte, sino que está dentro de toda esa vorágine que antes hemos hablado de tantos aspectos, ¿no? En el caso de las familias, bueno, a día de hoy, lo que nosotros, al menos el sistema que utilizamos nosotros y el que utilizan muchos centros, tanto para pacientes en ambulatorio como para pacientes en ingreso, es primero entender que la familia necesita asistencia y que la propia familia entienda que necesita asistencia. Porque
es lo que yo les intento explicar siempre. El familiar, que primero, muchas veces el familiar tiene que obligar a ingresar al hijo, la pareja o a quien sea. Tienen que obligarle con todo lo que eso conlleva a nivel personal para una persona. Luego conlleva los miedos que tienen que trabajar. El paciente tiene miedo de recaer, pero el familiar tiene un miedo atroz a que el paciente recaiga. El familiar luego además tiene que atender a los hábitos que ha adquirido él. Es muy habitual en los pacientes adictos pues que, por ejemplo, las familias les controlen las cuentas para ver si no están liándola con el dinero, tienen que controlarles el teléfono, tienen que estar pendientes, no duermen, no descansan, renuncian a su trabajo en muchas ocasiones para poder estar más en casa y estar pendiente de esta persona. Por supuesto, miedos, casos más extremos, situaciones incluso de violencia, o sea, podemos encontrar cosas muy extremas, ¿no? Y muchas veces el familiar no percibe que él es un enfermo también. No a nivel de... Con enfermo quiero que se entienda, no a nivel de que tenga una enfermedad mental, sino que es una persona que también se está viendo afectada por esto. A eso me voy más por ahí. Entonces, la asistencia es clave. La psicoeducación que se le transmite al paciente hay que transmitírsela a la familia. Es imprescindible que esto mismo que estamos hablando aquí ahora y que se le explica al paciente, la propia familia también lo entienda, porque si no es muy complicado manejar la adicción. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Aparte de la asistencia telefónica, tenemos un teléfono terapéutico al que las familias pueden llamarnos a lo largo de cada día. En nuestro caso, pues bueno, al ser un centro de ingreso, estamos los 7 días de la semana disponibles, estamos desde la mañana hasta la noche, y ahí las familias pueden ponerse en contacto con nosotros, ya sea a través de WhatsApp, ya sea a través de teléfono, y ahí pues es más un seguimiento, el ir dando pinceladas, ya poco a poco tú les vas intentando ayudar, que vayan entendiendo un poquito el proceso. Y luego parece ser que lo que se está demostrando que funciona de manera muy efectiva, más que sesiones individuales, son grupos de apoyos para familia. Aquí entra un poco todo el enfoque sistémico. En nuestro caso lo utilizamos porque creemos que funciona muy bien. El entender la familia como un sistema, bueno, ya ahí no vamos a entrar ahora en detalle, pero creemos que es muy importante. Creemos que es básico, es imprescindible. Porque si entendemos al adicto solamente como eso, el adicto, para mí estamos errando desde el principio. Porque estamos obviando una serie de factores que son imprescindibles. Todo el entorno cuenta. O sea, si esta persona adicta, pero no tenemos en cuenta que sus 3 mejores amigos del alma son con los que habitualmente se metía cocaína, estamos dejando un factor de riesgo al azar, que es que está ahí. Si no vemos que la familia no sabe cómo manejarlo, porque la familia tiene que ayudar. Yo aquí siempre se lo explico así a las familias. El paciente, si tenemos un triángulo, el paciente es esto, es la punta, es lo de aquí. Y luego en la base está la familia, y en este caso, en el momento que entra el proceso, el equipo terapéutico y demás que le ayuda. Si una de estos puntos falla, ya sabemos cómo es un triángulo. Si uno de las esquinas falla, se desmorona. Y es así, en lo que antes hablábamos, si el paciente no tiene un papel activo, no quiere recuperarse, no se adhiere al tratamiento, etcétera, 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 da igual lo que hagamos, el equipo y la familia va a seguir consumiendo. Total. Si el paciente está haciendo las cosas bien, pero entendemos que como ser humano que es, va a haber momentos que no haga algo bien, o falle, o no pueda él, porque no puede. El equipo le apoya, pero la familia no sigue una serie de pautas, no sabe cómo actuar, no sabe cómo hacer las cosas, se cae, porque nosotros no podemos llevar todo. Y por supuesto, si está la familia, está el paciente haciendo todo bien y el equipo o no lo está haciendo bien o por lo que sea no existe, pues porque el paciente no está en tratamiento, se va a caer igual, porque la familia no puede sostener la adicción sola, ni el paciente puede con la adicción sola. Entonces, los grupos de apoyo, las terapias familiares, se ha visto que funcionan muy bien, no solamente porque ayudan muy bien también a hablar del caso individual del paciente, a que entiendan, a que haya una psicoeducación, sino que el conocer casos de otras personas, tanto más graves como que han evolucionado bien, como en los que han, pues por ejemplo, tenemos un paciente que lleva a hacer 2 años y medio y su madre sigue yendo a las terapias de familia. Y este paciente ahora está muy bien, pero este paciente ha hecho todo lo que se puede hacer mal. Se escapó al principio y consumió, se volvió a escapar otra vez, se lió con una compañera de tratamiento, o sea, ha hecho todo lo que no se puede hacer. Y ahora está estupendo, pero ha hecho todo lo que no se puede hacer. Y eso le ayuda mucho a familias que sus familiares acaban de llegar al centro, nosotros les llamamos y les decimos que la está liando su hijo, claro, y se piensan, esto no se va a arreglar nunca, y es como, no. Si sigue haciendo las cosas, se puede arreglar. Que ahora entendemos que ahora se van a hacer mal muchas cosas. Pero si vosotros seguís las pautas, más el apoyo que le dais como familiares, él sigue en el tratamiento y sigue esforzándose. Y nosotros seguimos ayudándole y no decimos, va, este está perdido. Eso puede remontarse sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, la familia como pilar es imprescindible y luego, por supuesto, la asistencia a la familia, porque no es además extraño, esto ya sí que lo llevamos más al ámbito un poco más individual,
no es extraño el que puedan aparecer otro tipo de patologías, como puede ser, por supuesto, ansiedad, depresiones. Luego, por ejemplo, a veces es necesario hacer intervención en pareja, es porque hay veces que las parejas están muy dañadas. Por supuesto, hay ocasiones en las que esas parejas se rompen. De hecho, ahora tenemos un paciente que su mujer le acaba de pedir divorcio y digamos está pasando el duelo con nosotros. Toda esa realidad hay que entenderla. Por eso digo, sobre todo el entender esa teoría de que es todo como un sistema o como una realidad más amplia. Me da igual el término que quiera utilizar cada uno. Me da igual si te gusta más esta teoría, la otra o la otra, me da igual, pero tú no puedes enfocar nunca a un paciente de estas características como es que es un paciente que no puede consumir. Sí, eso es lo primero, pero también tenemos una familia, tenemos un entorno, tenemos un grupo de iguales, tenemos un ámbito laboral. Por ejemplo, uno de nuestros veteranos, uno de los sitios donde más consumía era la cocina, es chef. Y se da cuenta, y una de las cosas que ha tenido que entender es que no puede trabajar de chef, porque va a consumir. Entonces, si esa realidad la obviamos, es que estamos dejándonos una puerta abierta a que esa persona recaiga. Y esa persona, si nadie le dice nada, pues lógicamente va a querer volver a trabajar a lo que se ha dedicado toda la vida. Joder, soy buen chef, sé hacerlo bien, ¿por qué no voy a dedicarme a ello? Coño, porque te metes cocaína mientras lo haces. Y si obviamos eso, estamos, de alguna forma, no estamos haciendo nuestro trabajo. La parte que corresponde al equipo terapéutico, el terapeuta, lo que sea, está fallando. Entonces, esa parte son imprescindibles. Así que, y las familias, como siempre se le dice al paciente adicto, pedid ayuda de la misma manera que el adicto tiene que pedir ayuda. Porque si no, no vais a estar bien vosotros y, por supuesto, no le ayudáis a él, pero es que sobre todo no vais a estar bien vosotros, que es lo esencial, que también estéis bien. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo soy incapaz de trabajar sin utilizar la terapia de sistemas. O sea, me parece fundamental. Y es verdad que cuando alguien viene a la consulta, yo tengo el problema, yo tengo que solucionarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú tienes una dificultad. Me encanta que cojas las riendas de esta dificultad. Sí. Pero, por ejemplo, en terapia infantil y juvenil, el niño es el que tiene el problema. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, porque es imprescindible trabajar con el peque y trabajar con el entorno. Igual en las parejas. No, es que soy yo quien tiene el problema. Lo que pasa en pareja se soluciona en pareja. Cada uno tiene que trabajar a nivel individual, lo que tenga que trabajar a nivel individual, pero es que somos un sistema y es que nos estamos mutuamente influyendo continuamente y eso todavía cuesta mucho entenderlo. Que yo tengo mi dificultad y tengo que trabajar mi dificultad, pero hay otra serie de aspectos que son las que has comentado ahora mismo que están influyendo y que todas esas partes tienen que estar en sintonía porque si no, no va a funcionar. Hablando de esto, comentamos un poco al hilo lo que, bueno, lo mencionamos porque nosotros sí que sabemos lo que es, pero sí que me gustaría que lo dejaras un poquito más claro, David, ¿qué es patología dual? Sí. Bueno, este término es muy nuevo. O sea, muy nuevo, abro comillas, pero es relativamente nuevo. Es algo que durante mucho tiempo se ha obviado y yo estoy muy de acuerdo con los defensores de esto que ha sido un error obviarlo porque hace que complica mucho el trabajo. Patología dual a nivel más técnico y que se entienda es cuando se aparece la patología mental, que puede ser de cualquier tipo, puede ser tanto trastornos de personalidad como trastornos de tipo afectivo, de depresiones, bipolaridades, etcétera, puede ser un trastorno por ansiedad, cualquier tipo de patología mental junto a un trastorno por adicción, del tipo que sea. Entonces, entendido esto que parece que lo digo y es como, bueno, claro, es bastante lógico, ¿no? O sea, que las drogas y las enfermedades mentales como que van de la mano. Pues se ha obviado mucho tiempo. Entonces, se ha obviado no diciendo que no existiera, sino que se ha obviado a la hora de trabajarlo. Antes tenía aquí un dato que lo he estado mirando cuando estábamos preparando la entrada al directo, y es que este estudio es un poquito antiguo, pero bueno, sí que representa muy bien lo que estoy diciendo. En el 2002 se hizo lo que se llama el estudio ECA, y es que apareció que en una época en la que todavía no se estudiaba tanto esto, que en torno al 30% de las personas diagnosticadas con algún tipo de patología mental tenían algún tipo de trastorno por uso o abuso de sustancias. Estamos hablando de casi un 30% en una época en la que casi no se estudiaba esto. O sea, sí que se estudiaba, pero no a los niveles de ahora. Es algo muy llamativo. Yo puedo decir, sin miedo a confundirme, que prácticamente si más del 50% de los pacientes que veo, y estoy siendo conservador al máximo, traen algún tipo de trastorno junto con el de sustancias. Prácticamente casi todos.
ya sea de tipo depresivo, ya sea tipo personalidad, sobre todo de tipo límite, tipo narcisista, los del clúster B se suelen ver mucho, ya sea tipo bipolar, es súper habitual. Y el problema, y dirás, bueno, vale, pero ¿eso qué cambia? Pues lo cambia todo. Primero tenemos que entender de dónde viene ese trastorno, porque por supuesto no es lo mismo una persona. Esto es algo que yo les digo siempre a los pacientes. Cuando hacen un test de personalidad tipo el MCMI, el Milon o alguno similar, les digo, mira, te van a salir los resultados a tomar por saco, así que no te asustes. Es normal. El propio trastorno adictivo potencia mucho ciertos rasgos o potencia mucho ciertos síntomas. Es normal que tengan niveles altos de ansiedad, tengan niveles de depresión bastante elevados, ya porque las propias sustancias alteran cómo nuestros neurotransmisores actúan. Entonces, es normal, hay una afección. De hecho, no es raro el uso de antidepresivos, por ejemplo, en adictos a la cocaína, porque los niveles de serotonina están, vamos, cada uno por su lado. Entonces, si obviamos todo lo que viene a ser enfermedades derivadas de, que por supuesto está ahí, no es de extrañar encontrar características, por ejemplo, de personalidad o ciertos síntomas que están muy asociados a ciertas patologías mentales y están completamente de la mano con la sustancia, y es que la una no puede vivir sin la otra. Por ejemplo, el clásico ejemplo que la gente se imagina es el de la persona deprimida que se da el alcohol, por poner un ejemplo. No olviden, esta enfermedad la gente no quiero que se malentienda, pero no es una enfermedad afectiva, es decir, no está relacionada con el estado del ánimo. Pero yo siempre digo que es una enfermedad de las emociones. La adicción es la enfermedad de las emociones por un aspecto muy simple. El adicto llega un momento que ya no es que consuma pues porque le apetece un día tomarse algo o porque está de fiesta y se desfasa un poco más. No, el adicto al final llega un momento que utiliza la sustancia para regularse emocionalmente. Y esto es así. O sea, el adicto utiliza la sustancia porque igual está triste y necesita evadirse de alguna manera, porque está eufórico, porque le han ascendido y necesita ponerse hasta arriba porque es su manera de celebrarlo, porque está enfadado con el mundo, está irritado, está irascible por lo que sea y necesita consumir para manejar esa frustración. Y así podemos poner 5.000 ejemplos. Lo que pasamos de un refuerzo positivo, ese placer que nos puede dar en el momento dado a ese refuerzo negativo. Utilizo esto para evitar el malestar que me crea lo otro. Entonces, ¿por qué la patología dual es esencial? Porque a un paciente, si tú lo enfocas, y esto es donde se ha visto que había pues, ciertas limitaciones en ciertos tratamientos, ¿no? El adicto tiene que dejar de consumir, sí, vale. Y si su consumo está asociado a una depresión y no establecemos, y no estabilizamos esa depresión, ¿cómo va a dejar de consumir? Ya hemos fallado desde el principio. Ya hemos empezado mal. Es que es algo que suena tan básico que resulta hasta casi tonto decirlo. Es como, ¿cómo no vas a hacerlo así? Pues es que durante mucho tiempo se ha hecho así. El adicto consume porque le da la gana, por vicio o por lo que sea. Y el adicto... y la cosa es que no funciona de esa manera. El adicto no quiere consumir. Algunos sí, pero muchos de ellos no quieren. Simplemente no pueden controlarlo. Por eso la necesidad irrefrenable de consumir, que se decía antes. Entonces, en la patología dual, ¿cómo se enfoca? Pues al final lo primero tiene que dejar de consumir, porque entonces tenemos que, para ver primero si la sintomatología remite, porque claro, si está, por ejemplo, trastornos psicóticos por abuso de sustancia, muy asociado al THC, que vamos, no, porque no tengo datos, pero es que, o sea, la gente se asustaría de ver los casos que tengo de chavales de 20 años con trastornos psicóticos gravísimos, unos cuadros psicóticos gravísimos por el fumar porros. Tremendo. Pero bueno, pongamos en este caso, pues vale, lo primero es que deje de consumir. Si deja de consumir y va remitiendo, posiblemente es un cuadro psicótico debido al consumo de THC. Pero es que en este señor, por ejemplo, que antes decía que era alcohólico crónico, que llevaba más de 40 años consumiendo, este señor lleva con un trastorno distímico desde de manual. O sea, es el típico trastorno que tú te coges un manual de diagnóstico y te sirve para ponerlo de ejemplo perfecto porque cumple todos los criterios. Vale, este señor no se le ha testado en distintos tratamientos en otras comunidades terapéuticas y ningún profesional le ha diagnosticado que tenga un trastorno afectivo, cuando es muy evidente que lo tiene. ¿Por qué? Porque se ha enfocado que lo que hace es beber alcohol. Sí, claro. Y el alcohol sostiene la depresión, por supuesto, pero este señor lleva con nosotros 6 meses sin consumir alcohol y todavía está en una distimia que estamos trabajando por sacarle de ella, porque este señor, hasta que no salga de esa distimia, hasta que no aprenda a convivir con esa patología, va a salir y va a beber, y es así. Entonces, te hace ver la dimensión del problema, que es que este señor lo tengo ahora mismo en el centro, en mi comunidad terapéutica, y yo lo hablaba el otro día con su mujer y dice, es la primera vez, tú y el doctor Gaona sois la primera vez que me habéis dicho lo que yo llevo pensando toda mi vida, que sí, por supuesto que es alcohólico y grave,
pero es que yo siempre le he visto totalmente deprimido, le he visto completamente derrotado. Pero claro, decían que era por el alcohol. Y yo, claro, es que el alcohol por supuesto que afecta. Pero si esta persona lleva sin consumir 6 meses y sigue en depresión, pero vamos a ver. Entonces, es una de las partes, ya por suerte, en España tenemos la Asociación de Patología Dual, que es la verdad que hacen un trabajo magnífico, magnífico. Yo he tenido la suerte de trabajar con el doctor Terán en Palencia, que es un magnífico profesional. Está siempre muy actualizada, siempre están sacando congresos y le han dado mucha visibilidad a esto. Pero era algo que todavía, incluso a día de hoy, es ese miedo al diagnóstico que lo entiendo. Yo entiendo, o sea, no podemos estar encasillados los pacientes. Tú eres depresivo, tú eres límite, tú eres no sé qué. No. Yo estoy totalmente en contra de eso. De los diagnósticos cerrados, de tú tienes esto, para ti, para siempre. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero creo que no podemos tampoco, por esta manía a veces que tenemos de, no, es que no hay enfermedades mentales, es que no tiene las herramientas para manejarlo. Vamos a ver, tengamos cuidado, que estamos jugando con la vida de una persona. No le tienes que decir a él que tiene una distimia, pero tú como profesional tienes que ser consciente de que lo que estás tratando no solo es un caso de alcohol, que hay otra cosa ahí además de ello. O que no es un caso solo de cocaína, que además estás tratando un bipolar, que es súper habitual. La bipolaridad con la cocaína van de la mano, o que es un trastorno límite. ¿De qué sirve que yo me quite de la cocaína si luego sus rasgos límite, que están completamente disparados, porque es un trastorno ya muy instaurado y muy grave, eso lo que hace, y luego sale y está como el primer día, porque como nos ha abordado, yo he dicho, yo me encargo de que no consuma, pero lo otro, ahí se las apañe. No, hombre. Y eso se ha hecho, por desgracia, mucho. Y no es para mirar a nadie, por supuesto. O sea, por suerte la psicología sigue evolucionando, nos seguimos adaptando a todas las problemáticas y todas las cosas que van apareciendo. Pero es que las adicciones durante mucho tiempo pensamos que es algo de toda la vida y no, perdona. O sea, Alcohólicos Anónimos comienza sus inicios entre los años 30-40 y fue la revolución porque se juntaban los 4 alcohólicos del pueblo a hacer reuniones. Y eso fue una revolución, porque el adicto antes es que ni se pensaba una persona en tratarlo. Es como, este es un puto vicioso, este que se quede ahí. Y no, perdona, o sea, esto es nuevo realmente. Y a veces se nos olvida. Y claro, así viene el adicto, que se siente la mayor mierda del mundo muchas veces. Se siente lo Para peor. la gente que te esté escuchando, David, y ya para ir terminando, podríamos estar aquí hablando muchísimo porque además es un tema como muy interesante, pero algún tipo de recurso que puedan utilizar, que puedan ver, que no sé, que puedan manejar, algún tipo de película, serie. Yo, según estabas hablando, me estaba acordando, yo no sé si has visto Fear de Walking Dead. Al inicio, el chaval, uno de los hijos, es consumidor y se ve muy bien todo lo que has estado explicando. Sé que esto que te voy a decir te va a doler en la patatita y evidentemente como psicóloga a mí también me duele, pero por ejemplo la serie Hit también ha puesto de manifiesto muchas cosas. Tenemos que diferenciar lo que es la ficción de lo que es la realidad, que esto es una serie, es una película, es un X, sí. Muchas cosas nada que ver, pero por lo menos sí que se ponen de manifiesto ciertos aspectos. Hit, yo no sé si lo has visto, pero llevaba muchísimo sin consumir y esas recaídas de las que has hablado, sí. Pero por todo lo alto y se ve muy bien. Sí que es cierto, antes lo comentaba contigo, sí que hay mucha bibliografía de cara a profesionales que quieran abordar, ¿no?, el tema de las adicciones. Así como dato, por si alguien que nos está viendo está interesado, sí que los tenía aquí apuntados, ya de paso los digo. Hay 2 manuales que están bastante bien, son muy sencillos, aparte de los habituales como DSM-10. Hay uno que es el de terapia cognitiva de Beck, que es del 99, pero todavía a día de hoy se utiliza muchísimo porque es maravilloso. Y luego el que realizó Becoña, que es el manual de adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica, y es de 2011 y está bastante bien también. Aborda muy bien toda esta dimensión y un poquito la parte más técnica. A nivel, para una persona que quiera simplemente estar más informado y quiera, pues bueno, pues eso, saber de esto, o cómo pueden observar lo que es la adicción, hay, por suerte a día de hoy, se está abordando de forma maravillosa en algunas series. Bueno, hay películas que son un clásico, que todo el mundo las conoce y si no, pues las recomiendo, pero se ve muy bien. Living Las Vegas, de Nicolas Cage, por supuesto. Es un caso muy claro de una persona en depresión que decide matarse a través del consumo. Para mí muestra una de las cosas más interesantes que yo siempre he dicho, y es que las sobredosis no son que la persona se ha pasado bebiendo o consumiendo, sino que las sobredosis son un suicidio.
es Ujú. el desprecio absoluto a mi vida y ya me da igual si me quedo en el camino. Esa película lo representa muy bien. La famosa Requiem por un sueño, durísima, muy dura esa película, pero presenta muy bien lo que es la luna de miel en las drogas. Presenta muy bien cómo al principio todo es genial, todo es maravilloso, uy, qué bien nos lo pasamos. Además lo muestra muy bien porque lo muestra desde drogas muy duras como es la heroína, te mete el mundillo de lo que es una persona mayor que utiliza sustancias para mejorar su autoestima, en este caso las anfetaminas, como se utilizaban antiguamente para el perder peso, y luego se ve pues todo ese debacle muy dura, pero lo representa muy bien. Y como otra película así también actual, que lo representa bastante bien, la de Ha nacido una estrella, famosísima ahora mismo, con la de Lady Gaga, también muestra estupendamente esa luna de miel en la que al principio todo es perfecto, incluso aun con el alcoholismo de la persona. Se presenta, me gusta mucho porque lo enfocan desde la perspectiva más de ella, no tanto de él también, pero mucho de ella, de cómo ella vive como su pareja el alcoholismo de él, que también está presente porque son los dos protagonistas, pero se observa muy bien cómo esa luna de miel, esa negación de sí, mi pareja es alcohólica, pero bueno, lo llevo, hasta el punto en el que luego pues pasa todo lo que sucede. Como películas esas, y luego series recomendaría dos. Dos que creo que son de las que mejor representan la adicción y la dimensión. Para mí, la mejor que he visto, y es una de mis series favoritas, que es BoJack Horseman, de Netflix. Es de animación, es muy tonta, es una comedia con un humor un poco satírico negro. Es la de que es un caballo, que es actor. Ay, sí, ya sé cuál. Esa Uy, uy, serie, uy, Dios mío, esa esa serie. serie es para mí perfección casi. O sea, para el trastorno por adicciones, cómo evoluciona, cómo afecta al entorno, la patología dual, la presenta increíble. O sea, cómo hay una serie de trastornos de por medio, cómo actúan las depresiones, cómo actúan los trastornos de personalidad, en este caso el narcisista, cómo actúa el trastorno narcisista, que muchas veces pensamos, uy, una persona con una alta autoestima tremenda, y ves que no, o sea, es maravillosa y se ve el proceso genial, incluso las consecuencias. Yo un inciso, yo con esa serie, para la gente que esté un poquito con algún tipo de trastorno del estado del ánimo, yo no les recomendaría que la viera porque se ven cosas muy duras que te pueden hacer Sí, pensar o llevarte a un estado en el que a lo mejor no queremos estar de momento. Así que por sí. favor, cuidado, esa serie está fenomenal, pero cuidadito. De hecho, iba a hacer justo ese matiz porque tanto esta serie como las películas que he comentado son especialmente duras. Entonces, como bien dices, son series que están muy bien si quieres ver otra manera de entender este tipo de enfermedades o de patologías, pero son muy duras. Entonces, hay personas que no recomendaría para verlas, pero que es por eso lo que quería hacer el matiz. Hay una serie ahora mismo que se suele poner en Neos todas las tardes, pero se puede ver en cualquier plataforma, en casi cualquier sitio, es muy fácil conseguirla, que es la de Mom, Mamá en inglés, que es una sitcom, es una serie de comedia. Es una serie que se basa enteramente, la protagonista es una chica rubita, es la que ha salido en las películas de Scary Movie, y es la relación de ella y su madre, que son dos personas adictas que están en Alcohólicos Anónimos, en los grupos de apoyo, y han dejado las adicciones. Y es una comedia muy sencilla, muy tontorrona, pero representa de manera que a mí me sorprendió lo bien que representa lo que es la adicción de una forma muy ligera, con sus momentos duros, porque tiene duros en el sentido de a nivel de carga emocional, porque representan muy bien lo que es la recaída, representan muy bien lo que es la muerte dentro de las adicciones, pero de una forma muy sencilla, de una forma que no es tan dura para el espectador, lo que son los inicios de una persona que quiere dejar de consumir, lo que son estímulos tan sencillos como el tomarse una cerveza sin alcohol, cómo eso puede afectar a una persona alcohólica, el peligro que eso supone, cómo afecta a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel social. Es una serie muy sencilla de ver, el problema es que es muy larga y tiene muchos capítulos, pero son capítulos sencillos de 20 minutos y representan de forma episódica lo que es la adicción. Yo les he puesto cachos de la serie a mis pacientes porque es que representan de forma maravillosa eso, sin que una persona, pues que igual está pasando por un proceso de estas características, que bastante duros de por sí, pueda sentirse excesivamente removida. Es una forma más simpática, vamos a decir, de acercarnos a una problemática seria. Por eso, BoJack a mí es mi favorita, para mí es de lo mejor, pero es muy dura, como muy bien dices. Ya no solamente para personas con adicción, sino para personas en general con otro tipo de patologías, ya que abarca muchas cosas. Y eso que intentan siempre darle un toque de humor, es una serie de comedia, no olvidemos eso, pero claro, es que a veces ya sabemos que la comedia y el drama están muy parejos, pero para una persona que quiere un acercamiento más simpático, la serie de Mom es una opción muy buena y presenta muy bien esta realidad.
Seguro que hay más, seguro que hay muchas más. Yo tengo que reconocer que a nivel de recursos audiovisuales no controlo demasiado ni conozco grandes cantidades de ellos, pero creo que estos que he dicho sí que son muy buenas opciones para poder ver un poquito todo esto que hemos hablado. Y por último ya, broche final, a toda la gente que te ha visto, te ha escuchado o te verá y te escuchará, ¿qué mensaje te gustaría dejarles? Así de forma concisa, primero, que pidan ayuda, tanto familiares como pacientes, como personas afectadas. O sea, eso es lo primero, que pidan ayuda, que salir de esto solo es muy... que no se guíen por el clásico, este mito que soy muchas veces de la adicción se sale echándole huevos. Que no haga caso a esas cosas, ¿no? O sea, que tienes una enfermedad, es muy dura, es muy grave, pero se puede salir de ella. Se puede salir de ella porque lo veo cada día. Yo tengo 2 compañeros maravillosos de trabajo, tanto Alberto como Fidel. Fidel es un chico muy joven que ha tenido una adicción gravísima, incluso con un intento de suicidio, y ha salido adelante y es que le ves ahora y es maravilloso y es un terapeuta increíble. Y Alberto es un caso ya estamos hablando de una persona de más de 50 años, con 30 y pico años de alcoholismo, con 5 tratamientos a sus espaldas, 2 delirium tremens, ha estado hospitalizado de gravedad, a punto de morir varias veces y lleva ya casi 10 años recuperado y como terapeuta, ayudando a las personas. Aparte de que es un compañero maravilloso, es un magnífico terapeuta. Se puede salir de esto. Entonces, que no tengan miedo a pedir ayuda, porque lo principal que siempre va a sentir el adicto es que está solo en esto. Estoy solo, nadie me va a entender, nadie puede entender mi mierda, soy un despojo, no valgo para otra cosa más que para consumir, solo hago daño a mi familia. Que le pongan remedio. Y si él no quiere, que es lo habitual, si él va a pasar mucho, si él no quiere, que la familia también ahí no tenga miedo a ponerlo en manos de un profesional, y que también se priorice en la propia familia, es decir, que no se dejen arrastrar por esa vorágine de malestar, porque muchas veces el problema de la adicción es que el propio adicto arrastra a toda la familia y la familia tiene que marcar ese límite. Y esto sé que suena muy duro y esto siempre es muy polémico cuando lo digo en entrevistas. Es que la familia tiene que entender que tiene que haber un momento en el que se marca un límite. No pueden dejarse arrastrar. Tienen que ayudarle siempre que él quiera ser ayudado, incluso a veces obligándole, aunque él no quiera un poco. Pero si aún así no se consigue nada, la propia familia también tiene que decir hasta aquí. Y no tiene que tener miedo a pedir ayuda. A pedir ayuda y a tratarlo de la manera que es, con naturalidad. Mira, mi hijo es adicto y yo no sé cómo puedo manejar esto. Por favor, ayúdame. Que lo hagan, porque también se puede salir de ello. Se puede tener una vida. Entonces, sobre todo eso, si hubiera que decir un consejo, que no tenga miedo a pedir ayuda. Muchas gracias, David. Un Muchas placer gracias. hablar contigo. Espero que la gente haya aprendido un montón. Yo desde luego me lo he pasado teta, pero es verdad que entre compis pues hablar de lo nuestro siempre es bastante gratificante. Así que nos vemos en posteriores ediciones y muchísimas gracias por querer estar hoy aquí conmigo. Muchísimas gracias a ti y a todos. Espero que esto haya podido ayudar a alguien. Siempre es muy gratificante eso. Por supuesto, me lo he pasado genial. Muchísimas gracias. Ha sido un momento genial, muy cómodo. Y nada, para próximas, pues contad conmigo. Por supuesto.